ضلينا جوعانين عطشانين رعبانين. احكي لي. Es el pueblo, la etnia más invisible de todo Oriente Medio y Próximo. Gente, estoy muy emocionado y el motivo lo vais a conocer desde ya. Me encuentro de nuevo en Damasco, en la capital de Siria, país en el que unos meses atrás filmé 4 reportajes documentales sobre la historia, sobre la guerra. Por estos reportajes pensé o tenía ese miedo de no poder volver a entrar, que me prohibieran la entrada por esos temas que yo trataba. Y bueno, sorprendido que a veces las cosas no son tan así, me han permitido entrar de nuevo y no ha pasado directamente ni un año ni siquiera, así que lo que digo, sorprendido y agradecido. Esta vez no he entrado solo, he entrado con un grupo de Ojo de Nómada liderado por Sua, que en este caso se encuentran ya recorriendo todo el país, en este caso se encuentran ya en el Crack de los Caballeros, pero me he quedado en solitario en Damasco porque voy a grabar algo muy especial que me emociona tanto como el propio hecho de estar aquí en Damasco. Hace más de 2 años filmé un reportaje también en Pakistán, un reportaje sobre los Janabados, es decir, los gitanos, el origen de los gitanos provenientes de estas zonas del centro, del norte, de la India, de Pakistán, del Punjab. Dije que lo iba a convertir en una serie recorriendo el mundo buscando a los gitanos, convivir con diferentes clanes de gitanos para documentar sus tipos, sus estilos de vida dependiendo del país, y hasta ahora no lo había continuado. Y para eso, para eso me encuentro aquí, para grabar con clanes de gitanos de Siria. El origen del pueblo gitano es muy incierto, muy incierto. Ellos nunca han documentado de forma escrita nada sobre su cultura ni sobre su historia. Entonces muchísima parte se ha perdido porque es solo transmisión oral y han vivido en estas situaciones de marginación, de exclusión social, de pobreza. Entonces muchísima parte lógicamente se ha perdido y ellos siempre han fantaseado sobre su origen, sobre de dónde provenían, y por eso había 1000 historias de Israel, de Egipto. Lo último que apuntan, a lo que apuntan los historiadores, los propios historiadores y expertos en la materia, es que provenían de estas zonas de India, de Pakistán, y hace 1000 años, tal vez incluso más de 1000 años, vivieron una diáspora, es decir, un desplazamiento en masa, masivo, cruzando Asia, Oriente Medio y llegando hacia Europa y saltando después al resto del mundo. Entonces, durante estas grandes migraciones, porque ellos en sí siempre históricamente han sido nómadas, en todos los países se movían estas caravanas, en estos campamentos nómadas, muchos de ellos todavía lo hacen hoy en día, pero durante esta gran migración a través de los países e incluso continentes, muchos clanes se fueron asentando por el camino, se fueron quedando por el camino. En Oriente Medio se habla, se escucha, te cuentan sobre unos clanes muy especiales, muy interesantes. Aquí en Siria, por ejemplo, se hacen llamar, o les llaman desde fuera más bien, Nawar. أول على زمان أول يعني على جدودنا كنا عايشين بخيم ومتنقلين من مطرح لمطرح. هلا وقت اللي طلع هالشباب وطلعت هالعالم صاروا يعمروا وسكنوا. هالطيران يضربنا، هالقذايف يضربنا، نركض وين؟ لتحت الأبو، يسكت نطلع، يضربوا نفوت تحت الأبو. ضلينا جوعانين عطشانين رعبانين خوف. احكي لي. اجينا عاد بعد ما هيك ما خلص الحرب، طشينا رحنا هيك بايدينا، هذا اللي يحمل ابنه، هذا اللي يحمل اخوه، هذا اللي هيك، طشينا ما خلينا بلد. اخر الشيء رجعنا لهون لقينا بس الحيطان، لا في لا في مده، لا في شغله، لا في شيء يعني. وهلا حالتنا على الصفر للغلب.
Thank you so much. En estos momentos nos encontramos en Damasco, en la parte vieja de la capital de Siria, digamos en el centro histórico de Damasco, en una de las azoteas. Escucharéis ruido de fondo, es por los generadores que hay en estas mismas. Estamos aquí porque no nos podemos quedar a dormir con los clanes náhuatl. Ellos nos recibirían encantados, pero todavía sigue habiendo mucho control por parte del ejército, por parte del gobierno de Siria. Hemos tenido que trabajar por tener unos permisos para poder visitarles, no hemos podido conseguir los permisos para dormir con ellos. También, bueno, ese control, esa seguridad que quieren mantener. Sin más dilación, dormimos en Damasco y mañana continúa la aventura. Esto no ha hecho más que empezar. على علمك صار اكبر راس معصور كويدا على علمك صار يا بابا 50 فرقه تضربنا كويدا 50 فرقه. Qué pena, gente, de verdad que se ha torcido todo de la nada cuando comenzaba lo mejor. Bueno, hemos vuelto con las mismas familias, estamos conversando con la abuela, con la misma abuela que ayer. Además, temas súper interesantes. Nos contaba que estos clanes náhuatl provienen de Turquía. Lo saben porque su idioma materno se parece mucho al turco. Pero tenían constancia, eso sí, de que mucho tiempo atrás vivieron en India y en Pakistán. Sabían que su origen estaba allí. Y de repente llegaron otros hombres gritando. Se armó una buena. Tampoco creo que fuera tan grave, pero ellos pues se mostraron como muy escandalosos, ¿no? Como que les afectaba personalmente ese encontronazo entre unos y otros. Otras familias de esta barriada pensaron que yo iba allí para mofarme de ellos. Al fin y al cabo esto se entiende como una consecuencia del trato que han recibido probablemente estas familias generación tras generación del resto de la sociedad de los países en los que iban viviendo. De, como ayer decía, es el pueblo, la etnia más invisible de todo Oriente Medio y Próximo. Viven en esos contextos de pobreza, de marginación, de indocumentación. Algunos de ellos tienen documentación, pero sin decir que son gitanos. Lo he dicho, una pena. Toca seguir investigando ahora en otros lugares, a ver si conseguimos encontrar algo. España. How old are you? Huh? How old are you? Old, me? Old, 25. 25. And you? So, عربي؟ 18. Yeah. Nice to meet you. 15. No, Arabic. Only Spanish and English. Nice to meet you. I love you. I love you too. Vaya día que ha sido hoy, finalmente, de altibajos, de emociones. Parecía que no lo íbamos a conseguir. Hablando de los náhuatl, de los gitanos de Siria, hemos estado buscando y buscando, rastreando todos los pueblos, todas las aldeas de la zona, y la realidad es que encontramos muchos campamentos entre las casas, carpas y carpas, pero no eran náhuatl, eran refugiados de la guerra, refugiados de Alepo, de otras ciudades más al norte, que llegaron durante la guerra. Hemos encontrado también carpas de beduinos, que nos han invitado a sus casas, nos han mostrado las mismas carpas, nos han invitado a comer, simpáticos la verdad, acogedores. نتنقل بكافة أنحاء سوريا نربي الأغنام ومع ذلك مع أنه إحنا عم نشتغل بالكسر ونقص برأس المال والوضع السيء اللي إحنا فيه مع ذلك إحنا متابعين نقوم بتكريم الضيف وتكريم السائح وإحنا شعب العربي السوري كله شعب معطاء شعب خير عامل مجاهد
من فرع إلى فرع ننتمي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سلالة هاشمية. Pero no conseguíamos dar con ningún campamento náhuatl. De repente hemos visto una gitana caminando por la carretera. Hemos hablado con ella, se ha montado con nosotros en el coche y hemos llegado hasta su campamento. قال يا ابو عمار قال اتقوا الله يا بشر غير الله ما فيه لا 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 لا. Bueno, llevamos horas esperando al patriarca. No sé cuántas horas llevamos ya aquí. 6, 7 horas. Ha pasado prácticamente todo el día y todavía no ha llegado el patriarca. Entonces me han convertido en el patriarca. Me han vestido como él. Me han sentado en su sitio y ahora soy el patriarca del clan náhuatl. Justo acaba de llegar el patriarca. كثرة العشائر النور في كل قرية وفي كل دولة، شايف؟ ففي منهم اللي بيركب اسنان، في منهم حجيات طبعا رقص، في منهم اللي بيبصر بينجم يعني النسوان. لا من البداية احنا هون بنخدم عساكر قيادة الدولة، قيادة الرئيس بشار الأسد، فسمحت لهم الدولة حتى في الزاهرة، حتى في بالشام يعني داخل الشام بالجناين وقت اللي صار عندنا الأزمة وما حدا بيأذيهم للي بالخير. Vamos a alimentarnos un poquito, que siempre está bien, en un puesto de carne de camello, ni más ni menos, también típico, todo basado en el camello. Bashar al-Assad, por supuesto, como en todos los lugares. Literal, aquí tienen la cabeza de lo que algún día fue un camello. Me dicen, pasa por dentro, pasa por dentro. Aquí está la carne de camello. Muy buena la carne de camello. La comida en Siria es increíble. Variedad, abundancia y mucho sabor. Buscando y buscando en la Siria más rural, provincia de Homs. Ahora sí que sí, estamos en unas carpas gitanas. Fijaos qué campamento. قديم كنا نرحل نرحل كنا من ضيعة لضيعة نرحل على الدواب أجلة. بعدين بطلت هيك الشغلة، اشترينا وسكننا هون بيتشاير ونعمل قهوة، نعمل شاي، نعمل ديوان، نعمل غدا، مناشف. بكفران برباح بالمناطق كله بوتان، لأنه هون ما صار شيء. صدد في فيروزة ما مخلاين منطقة، بس قلبية ببحردة كله حفلات يعني ما منطقة.
صدرك جوا درب خدك. Nos encontramos al sur del país, prácticamente frontera con Jordania, en una ciudad que se llama Busra. Esta ciudad no la conocí, no la exploré la primera vez que vine a Siria, la anterior. Esta es una de las perlas de Siria, el gran anfiteatro romano, el tercero mejor conservado del mundo después del Coliseo romano y del de Mérida, en España. Fijaos qué locura. Así que me ha parecido un lugar increíble además para despedir el reportaje. Algunas familias nos han hablado de que eran, bueno, se llamaban a sí mismos con diferentes nombres, no solo náhuatl, sino también Mtarbe, como ya dije, o Gallar. Al igual que decían que eran pueblo Dom. Dom con D de Dinamarca, no con R de Roma. En España, en Europa, hablamos de los romaníes, del pueblo Rom. Sobre todo se conoce mucho de esto en Europa del Este. Aquí es el pueblo Dom. Históricamente se pensaba que el pueblo Dom era un subgrupo dentro del pueblo Rom. Actualmente se piensa que no, que ya hace más de 1000 años, se conformaban como dos grupos diferentes. Los dos gitanos y los dos provenientes de la India y de Pakistán, pero dos grupos diferentes. Incluso se cree que las migraciones del pueblo Dom fueron antes, también desde India hacia Europa, hacia Occidente, pero antes que las del pueblo Rom. Además, los idiomas no se parecen. Dentro del domarí hay 8 dialectos. El domarí que se hablaba aquí, que se habla en los pueblos, en las familias de Siria, es el idioma de las aves, la lengua de las aves. No solo están en Siria, están en Egipto, en Irak, en Afganistán, en Turquía. Al igual que ocurre con todos los nómadas en todo el planeta, es muy difícil calcular las poblaciones, precisamente por esto, porque son nómadas, porque muchísimas veces, casi siempre, viven fuera del sistema, viven sin registro. Pero se calcula que el pueblo Dom, bueno, podríamos hablar de 2, 3, 4 millones de personas. La segunda familia, por ejemplo, con la que estuvimos, afirmaba venir de Beni Marra. Beni Marra es una antigua tribu árabe, pero decían ellos que llegaron aquí antes de que llegara el Islam. El Islam aquí llega sobre el siglo VII. Se estima que los gitanos llegaron hacia estas zonas por el siglo X-XI, es decir, el pueblo Rom. Los historiadores tenían teorías de que el pueblo Dom habría migrado antes, es decir, 300 o 400 años antes que el pueblo romaní. Entonces, para que el pueblo Dom hubiera llegado antes del Islam, como decía esta familia, tendría que haber llegado antes del siglo VII. Es decir, 300 o 400 años antes que el pueblo romaní. Que esto es justamente lo que los historiadores pensaban. Otro dato también curioso de esta segunda familia es que nos decían que hasta hace muy poco eran apátridas. Es decir, no tenían identidad, no tenían registro en el gobierno. Dicen que en otros países como Jordania, Líbano, en las zonas de alrededor sigue siendo así. Sin embargo, Hafez el-Assad y el actual Bashar al-Assad repartió DNI, identidad, otorgó identidad a estas familias náhuatl, llegando a estar en unos 8, el 80, el 90% de ellos registrados. Y además me gustaría también comparar con unas antiguas escrituras que encontré en internet, estaban en árabe y en inglés. No son mis palabras, no es mi información, esto es literal de lo que pude traducir en estos textos, pero quiero también que comparéis para que os deis cuenta de cuánto se parecen. También decía que históricamente se dividían en clanes vocacionales, es decir, según el oficio, se ramificaban según su oficio. Podían ser acróbatas, tamborileros, herreros, tintoreros, tratantes de caballos, de monos, de osos, elaboradores de dentaduras de oro. Hablan también de que las mujeres estaban siempre cuidando de los niños, cargando a los niños. Sin embargo, los hombres pasaban mucho tiempo reunidos entre ellos mismos, entre los hombres, y fumando. De hecho, esta familia, la que decía venir de Beni Marra, nos dijo también que por aquel entonces, cuando llegaron desde India, porque decían que antes todavía también venían desde India, entonces llegaron a estas zonas de Siria, de Jordania, con las tribus árabes de antes del Islam, eso nos contaban, encajaba también en la historia, y que esta tribu, Beni Marra, los echó, hubo problemas y los expulsó. Y los condenó a esta nueva vida de vagar por el mundo mendigando, pidiendo dinero. Si os dais cuenta, estos son también los relatos, los cuentos que se cuentan sobre los gitanos en Europa, ese pueblo errante, condenado a vagar por el mundo, pidiendo limosna
O sea, son relatos de diferentes pueblos gitanos por el mundo y que tienen muchos parecidos. Entonces, ha sido también interesante por venir después de la guerra, venir a Siria después de la guerra y ponernos a hacer esto no es fácil. Y además hemos conocido las diferentes realidades, como la primera familia lo perdió todo, o como la tercera familia, la de los músicos que vivían en carpas, bueno, fueron épocas de bonanza para ellos, porque la guerra no llegó a esos poblados, que se concentraba más en ciudades, en los núcleos urbanos. Y lo que decían es que, claro, la gente quería celebrar, tanta tristeza, tanta guerra, buscaban lo mínimo para poder celebrar. Y por ese entonces no había restaurantes ni discotecas, entonces acudían a los gitanos para preparar las propias fiestas. Entonces ha sido realmente interesante. Con estas conclusiones finales espero que os haya parecido más interesante todavía, porque yo he quedado fascinado. Pero lo más increíble es que no es un vídeo, un reportaje y ya está. Es una continuación, como ya digo, de la serie de los gitanos por el mundo. Venimos de Pakistán, de la India. También volveremos por allí porque hay mucho más que grabar por allí sobre las bodas y demás. Hemos hecho en Siria el segundo reportaje, el segundo capítulo. Y seguiremos en Hungría, en Bulgaria, en Rumanía, también en España, también hay en Latinoamérica. La serie continúa, pero de Siria me voy fascinado, una vez más.